130 participantes que por lo menos en el recorrido que he hecho recién de las varias pantallas representan a 10 países o más. Tenemos personas de América del Sur, de América Central, personas de África, personas de Europa que están en este momento reunidas para tener el placer de escuchar la conferencia de un repatriado. No repatriado en el sentido de ahora de los que vienen con los aviones, sino un éxito del cual realmente nos sentimos muy orgullosos desde el programa de cursos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, porque el doctor Agustín Parise, que desde hace muchos años ha radicado en Holanda, es hijo de la Universidad de Buenos Aires y lo hemos recuperado. Gracias a este programa, como a otros queridos profesores y profesoras que se habían ido a otros países y siguen estando en esos países, pero los hemos recuperado de nuevo para su alma mater, su casa, donde está su corazón y donde debe estar, porque es nuestra gloriosa, eterna, querida Universidad de Buenos Aires, la madre común de muchos y muchas de quienes estamos en este momento reunidos ahora. Y para otros es su hogar actual. Me refiero, por ejemplo, al brillante profesor doctor que hoy va a actuar como maestro de ceremonias de lujo y coordinador del evento, que es el señor director del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, entidad decana en la ciencia historiográfica jurídica argentina, y además catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de Historia del Derecho. Me refiero al profesor doctor Ezequiel Abasolo. De manera que, dándoles la más cálida de las bienvenidas en nombre del Departamento de Ciencias Sociales y del Departamento de Posgrado, le paso la palabra al profesor Ezequiel Abasolo. Adelante, Ezequiel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ricardo, siempre con su generosidad inmerecida hacia mí, hacia también nuestra amistad. En realidad hoy tenemos, como dijo muy bien Ricardo antes, la oportunidad de escuchar a un colega de lujo, que ha sido profesor en la universidad, es graduado de la universidad, es miembro de ese instituto al que hizo referencia Ricardo, y que además de la amistad que me une, tuve el placer de escucharlo ayer en otra magnífica conferencia. Y entonces no hay que robarle más tiempo a Agustín, que se va a ocupar de la función social de la propiedad. Yo creo que lo mejor es, sin mayor preámbulo, recordando esto que acaba de decir Ricardo, sobre todo también teniendo en cuenta que muchos de los que están ahora presenciando esta exposición son alumnos de los cursos de posgrado de la UBA, o sea, Agustín hizo el mismo trayecto que ustedes están haciendo, sépanlo, y hoy es profesor en una prestigiosísima universidad europea. Entonces, vamos a darle la palabra a Agustín, le vamos a agradecer su deferencia, su atención, él está en otro uso horario totalmente diferente, y vamos a pedirles después que las preguntas que se van a abrir a la consideración de ustedes sean lo suficientemente breves para que todos los que estén interesados puedan participar. Entonces, preguntas breves al final. Y ahora, Agustín, te vuelvo a agradecer que nos des esta oportunidad de escucharte con tu conocimiento y además con un estilo expositivo que es magnífico. Gracias, Agustín. ¿Me tenés? Ahí está. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí
Es una alegría, como dijo Ricardo, hablar en mi alma mater, a través del Atlántico, pero me siento ahí entre esas columnas que tantas veces hice zigzag. Agradezco a Ricardo Rabinovich por la invitación y por hacer esto posible una vez más. Y agradezco a Ezequiel Abásolo por la coordinación y la introducción. Una mirada al derecho de propiedad refleja que esta área del derecho dista de encontrarse estática. La interacción de actores y cosas genera cambios de paradigma de propiedad. Una aproximación histórica puede entonces ayudarnos a entender la realidad que tenemos hoy. Podremos determinar en qué medida América Latina compartió la evolución de los paradigmas de propiedad. Se puede hablar de al menos 4 paradigmas de propiedad de la llegada de los españoles. El paradigma de la asignación, el paradigma liberal, el paradigma de la función social y el paradigma de la función ecológica. De ese último, el de la función ecológica, me ocupé en este mismo lugar justo hace un año. Hoy me voy a focalizar en el tercer paradigma, es decir, el de la función social. Voy a comenzar con estructurar la presentación, que se divide en 4 partes. En primer lugar, voy a definir qué es un paradigma de propiedad. En segundo lugar, vamos a explorar muy brevemente el paradigma liberal para de esa forma poder contextualizar la parte central de la presentación. En tercer lugar, vamos a ver los orígenes del paradigma de la función social, tanto en Europa como en las Américas. Y finalmente, en cuarto lugar, vamos a ver la recepción de ese paradigma de la función social en Argentina y en Chile, con especial atención a la recepción en las constituciones, los códigos civiles y en la legislación especial. Estimo hablar por aproximadamente media hora, y en ese trayecto espero poder ayudarlos a visualizar cómo América Latina abandonó el paradigma liberal y abrazó el paradigma de la función social. Comencemos con definir los paradigmas de propiedad. Esta definición deriva de la comprensión genérica de paradigma científico, que es utilizada por filósofos de la ciencia, y de paradigma legal, que es utilizada por los juristas. Thomas Kuhn, ya hace varias décadas, abrió camino al definir los paradigmas científicos, y los definió como el conjunto de creencias, valores reconocidos, técnicas y métodos que son comunes a los miembros de un grupo. Dentro del campo del derecho, los paradigmas permiten estudiar cómo, en un periodo de tiempo y en un lugar determinado, los sistemas legales se ven afectados por la interacción social. Yo entiendo que los paradigmas de propiedad son el modo abstracto de entender lo que constituye el derecho de propiedad y lo que ese derecho acarrea. Esa comprensión abstracta encuentra consenso entre juristas, proporciona soluciones y nos hace enfrentar problemas. Entonces podemos ver en un tiempo y un lugar qué entendemos por propiedad. Tenemos que entender a los paradigmas como una herramienta para evaluar las condiciones del derecho de propiedad y el modo en que los actores perciben a la sociedad y motivan cambios en el derecho. Ese es el interjuego que espero poder compartir con ustedes hoy. Pasemos ahora a la segunda parte de la presentación. Les dije que eran 4, las 3 primeras muy breves, ahora estamos entrando en la segunda. Vamos a ver muy brevemente el paradigma legal de la propiedad liberal. Este paradigma liberal es el que tenemos más familiar en nuestras cabezas. El siglo XIX experimentó un cambio en el paradigma de propiedad. El período moderno acogió el desarrollo de un paradigma liberal de propiedad, el cual reemplazó un paradigma anterior que incluía, entre otras características, una desmembración de la propiedad en directa y útil. Muchas jurisdicciones incorporaron disposiciones sobre propiedad en sus códigos civiles. La codificación, tal como la entendemos hoy, encuentra sus orígenes en Europa. Una revolución científica abrió el camino para la codificación, originada en ideas ilustradas y humanísticas, y seguida por la teorización del iusnaturalismo racionalista. Los esfuerzos para alcanzar la codificación se extendieron a lo largo del globo, llegando naturalmente a las Américas. Y los códigos civiles sintetizaban el paradigma liberal de la propiedad. El nuevo paradigma abogaba por un derecho absoluto, pero sujeto a limitaciones establecidas por la ley. Los códigos entonces comulgaron con el liberalismo y con la abolición gradual del pasado español. Diversas jurisdicciones consideraron atractivo el modelo francés,
En consecuencia, giraron sus velas hacia el modelo previsto por el Código Napoleón, especialmente en el área de propiedad, ya que era un símbolo de modernidad y liberalismo. La propiedad ocupaba un lugar central en ese código francés. El artículo 544 de ese código estaba presente literalmente o mediante adopción de su contenido en diversos códigos americanos. Ese artículo reza, y lo cito: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, esa es la palabra, absoluta, siempre que no se utilicen de forma prohibida por la ley o por los reglamentos. Ese texto sirvió como un modelo emblemático del nuevo paradigma, y la propiedad era entonces entendida como algo exclusivo, perpetuo y absoluto. Ese era el paradigma liberal, el cual estamos muy familiarizados. Y ese es reemplazado por un paradigma de la función social. Ahora nos estamos viendo a la tercera parte de la presentación. Y en esta tercera parte vamos a explorar los orígenes de ese paradigma de la función social, tanto en Europa como en las Américas. La propiedad es una cuestión de mentalidad. Esto me lo dijo a mí el doctor Levalli en uno de los cursos de doctorado. Como bien dijo Ezequiel, yo también soy un producto de la UBA, y en los cursos de doctorado tuve al doctor Levalli, y en el año 2001, en agosto, él me dijo esa cita que anoté en mi cuaderno, ya en esa época en papel, en esos cuadernos éxito, el nombre es muy ambicioso, pero un cuaderno éxito. Escribí allí: la propiedad es una cuestión de mentalidad. Y entender la mentalidad de un tiempo y un lugar ayuda a comprender acabadamente el alcance de ese derecho específico. El derecho privado, así como otras áreas del derecho, experimentaron un proceso socializador durante el periodo 1890-1930. En ese contexto, el paradigma liberal comenzó a perder protagonismo, es decir, el paradigma anterior empieza a alejar, porque ofrecía pocas limitaciones a ese derecho. Cambios habían ocurrido en las estructuras sociales y económicas de las distintas jurisdicciones, con una migración masiva a las ciudades que había sido un resultado de la revolución industrial. El cambio se sintió también con los movimientos revolucionarios de 1848 y con los escritos de, entre otros, Proudhon, Marx y Comte. Las normas debían reflejar la realidad social, el derecho debía ser producto de esa realidad. Y los defensores del nuevo paradigma entonces comenzaron a surgir en Europa. España dio la bienvenida al nuevo paradigma. Por ejemplo, en 1883, de Azcárate resaltó que la propiedad acarreaba obligaciones vinculadas a la personalidad, como la moral, la religión y la industria. Las jurisdicciones germanoparlantes también experimentaron la nueva función social. Por ejemplo, von Gierke abogó en contra del egoísmo del paradigma liberal, mientras que Menger tuvo una posición más socialista. Las jurisdicciones angloparlantes también tienen acogida al nuevo paradigma, si bien con menos intensidad que en Europa continental. Por ejemplo, Holmes y Pollock abordaron el tema. Encontraban límites en el interés público. La Iglesia también acogió el nuevo paradigma, con su doctrina social de la Iglesia. Todos los bienes debían orientarse a la subsistencia de la humanidad. Antecedentes cercanos de la doctrina social de la Iglesia se encuentran en una selección de encíclicas. Incluso la reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Francisco hace referencia a la función social de la propiedad. Las siguientes encíclicas son fundamentales para entender la doctrina social de la Iglesia: Rerum Novarum de Leo XIII, Quadragésimo Anno de Pío XI, Mater Magistra de San Juan XXIII y Populum Progressio de Pablo VI. Pero León Duguay fue sin dudas el paladín de la función social. Este paladín proclamó que la propiedad no acarreaba una función social, sostuvo que la propiedad era una función social. En 1911 ofreció 6 conferencias en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, no en el edificio donde nos tendríamos que estar juntando hoy, sino en otro sobre la Avenida Las Heras. Y allí abogó por la función social del derecho privado, a la luz de los cambios experimentados desde la adopción del Código Napoleón. La propiedad debía destinarse al interés colectivo, si bien claramente él se oponía a la lucha de clases.
La sexta conferencia abordó principalmente el derecho de propiedad. Los propietarios podían disponer de las cosas en la medida que cumplieran con una función social. Tenían 3 obligaciones. Primero, no abandonar las cosas o dejarlas sin uso. Segundo, disfrutar de las cosas mientras satisfacían necesidades colectivas e individuales. Y tercero, permitir el uso de las cosas para satisfacer un interés social. Las conferencias fueron en francés y luego traducidas al castellano y al inglés, extendiéndose de esa forma a lo largo del continente americano, por el castellano y el inglés. Los postulados de Duguay fueron así bienvenidos en América Latina y generaron debates muy ricos y un sinnúmero de estudios relacionados a la función social. Ahora podemos pasar a la cuarta parte de la presentación. Les dije que eran 4, estamos en la cuarta. Esta es un poco más larga, pero necesitábamos de las otras 3 para poder contextualizar lo que va a pasar ahora, que es cómo esa función social ingresa en el marco jurídico de América Latina. Vamos a ver la recepción del nuevo paradigma en los textos constitucionales, en los códigos civiles y la legislación especial. Comencemos con la recepción en los textos constitucionales. Las nuevas ideas fueron bienvenidas inicialmente en la Constitución mexicana de 1917 y luego en la Constitución de Weimar de Alemania de 1919, es decir, primero en América Latina, luego en el continente europeo. Esas 2 constituciones incluyeron referencias a la responsabilidad que se derivaba de la propiedad. El texto mexicano ayudó a que los postulados de Duguay fueran rápidamente acogidos por las constituciones de Europa y América. El artículo 27 de la Constitución mexicana dispuso que, y cito, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Fin de cita. El nuevo texto mexicano convertía así a la propiedad en un privilegio y no en un derecho. Estas ideas que acabo de presentar también se desarrollaron en Europa. Luego de la Primera Guerra, Alemania optó por una democracia social, y la Constitución de la República de Weimar de 1919 introdujo la dimensión de la función social, defendiendo que los propietarios debían cumplir con ciertas obligaciones y aceptar un número de limitaciones a sus derechos. Así, la propiedad perdió su valor absoluto. Esto quedó plasmado en 2 artículos, 153 y 155 de esa Constitución alemana. El primero dispuso que, y cito, la propiedad obliga, directamente, bien alemana, al punto, la propiedad obliga. Su uso debe cumplir simultáneamente un servicio para el bien común. El segundo artículo dispuso la distribución y el uso de bienes inmuebles es controlado por el Estado para prevenir abusos. Estos 2 textos que compartí con ustedes, es decir, el de México y el de Alemania, dieron inicio a un contagio de constitucionalismo social. Así varios textos europeos fueron mutando y también textos americanos. En el período de entreguerras, por ejemplo, Estonia, Polonia y Lituania impusieron limitaciones a la propiedad individual en sus constituciones. España también experimentó el contagio. El artículo 44 de la Constitución de 1931 sostuvo que, y cito, toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional. Con los mismos requisitos, la propiedad podrá ser socializada. América Latina no fue inmune a la recepción del nuevo paradigma en sus textos constitucionales. Un importante número de constituciones incorporaron el nuevo paradigma durante la primera mitad del siglo XX. Ubiquémonos ya en el siglo XX, estamos entre 1900 y 1950. Vemos entonces que en América Latina también se experimentó ese contagio. Las nuevas ideas fueron encapsuladas en las constituciones de, y ahora voy a hacer una enumeración, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela, El Salvador, Honduras y Brasil. Todas esas jurisdicciones, de alguna forma u otra, dieron la bienvenida a esta función social. 2 jurisdicciones que vamos a estudiar hoy, Chile y Argentina,
también experimentaron esta idea de la función social con distintos niveles de intensidad, y podemos decir que le dieron una bienvenida en sus constituciones. Vamos a ver en primer lugar la recepción del nuevo paradigma en el texto constitucional chileno. La actual constitución chilena data de 1980. Sabemos que ahora están trabajando, están haciendo esfuerzos y ya hay algunos acuerdos para que haya una nueva constitución. Pero la que hay ahora data de 1980, con cambios naturalmente. Y las dos constituciones anteriores fueron adoptadas en 1833 y la otra en 1925, casi 100 años después. El texto de 1925, es decir, nos ubicamos en el periodo de estudio, 1925, fue el resultado de ese contagio de constituciones, que tomó fuerza con las constituciones mexicana y de Weimar. Y varias reformas, quiero aclarar, afectaron a esos tres textos constitucionales. Los límites a la propiedad fueron incluidos en el parágrafo 10 del artículo 10, fácil de recordar, 10.10, de la Constitución del 25. El texto de 1925 dio así la bienvenida al nuevo paradigma, aún sin hacer referencia expresa al término función social. Una reforma en 1967 es la que finalmente va a incluir el término función social. De ese modo, el nuevo parágrafo 10 dispuso que, y cito, la ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y sus limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. Fin de cita. Las actas de la Convención Constituyente de 1925, un documento muy rico que también se puede consultar fácilmente en Internet, hicieron numerosas referencias a la función social de la propiedad. Miro, desde los Estados Unidos, que estudió mucho el caso mexicano, el caso chileno, indicó que el carácter constitucional de la propiedad estaba en el centro de esos debates constitucionales. Conforme a las actas, se advierte que Alessandri Palma, por ejemplo, utilizó las palabras de Duguay, y lo voy a citar, dice, para ir disipando un poco los temores que algunos sienten cuando se trata del derecho de propiedad, veamos el trabajo de Duguay. Fin de cita. Los radicales dieron la bienvenida a la función social, mientras que los conservadores presentaban reservas. Por ejemplo, Guerra cargó contra los latifundios y abogó por una nueva concepción de la propiedad que atendiera a la función social. Las actas también incluyeron referencias a legislación de otras jurisdicciones, tales como una ley de la provincia de Entre Ríos en Argentina, demostrando de esa forma que había una circulación de ideas, no solo en los textos constitucionales, sino en el contexto que los rodeaba. El paradigma estuvo entonces presente en el constitucionalismo chileno de manera temprana y vinculando ideas europeas y americanas. Veamos la recepción del nuevo paradigma en el texto constitucional argentino. Miraremos la Constitución de 1949. Esa reforma incorporó el nuevo paradigma al tiempo que circulaban las ideas de la doctrina social de la Iglesia y los postulados de Duguay. El capítulo 4 de la nueva Constitución introdujo el paradigma. El artículo 38, que es parte de ese capítulo, sostuvo que, y cito, la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Fin de cita. Las actas de la Convención Constituyente, que también se encuentran digitalizadas de una forma muy, muy completa, creo que por la Universidad de 3 de Febrero, constituyen también un lugar donde podemos encontrar referencias al paradigma. Hubieron así referencias, por ejemplo, a la doctrina social de la Iglesia, al constitucionalismo social y a los postulados de Duguay. Por ejemplo, Sampaio sostuvo que, y cito, la propiedad privada, no obstante conservar su carácter individual, asume una doble función personal y social. Fin de cita. Vemos entonces que el contagio de constituciones sociales también llegó a la Argentina. Les dije que cuando veíamos la precolación o la introducción del nuevo paradigma, íbamos a ver tres facetas: las constituciones, los códigos y la legislación especial. Ahora nos movemos hacia los códigos civiles. Los cambios, como les señalé anteriormente, comenzaron en la arena constitucional, si bien con el tiempo fueron ingresando en las disposiciones de los códigos.
El nuevo paradigma ingresó en los códigos principales mediante la doctrina del abuso del derecho. Tal como sostuvo Yiannopoulos, un jurista griego de Estados Unidos, cito, la doctrina del abuso del derecho en relación al derecho de propiedad excede en el propósito social y económico se aplica cuando uno abusa de su derecho y debe ser responsable por las consecuencias de ese abuso. Los códigos entonces comenzaron de a poco a rechazar el carácter adulto de la propiedad, dejando atrás el paradigma liberal. La doctrina del abuso del derecho abrió la puerta para el nuevo paradigma y tomó fuerza en Francia a fines del siglo XIX, si bien sus orígenes se pueden remontar al derecho romano. La doctrina se amalgamó con los movimientos sociales que hice referencia hace unos minutos y también acompañó a reformas legislativas. Josserand, quizás el máximo exponente de la doctrina en Francia, sostuvo que el deseo de dañar a otro es en esencia antisocial y nunca puede representar el propósito de una norma legal. La doctrina fue recibida en los códigos de Europa y América. En Europa encontró acogida en el BGB alemán y en los códigos de Suiza, Italia, Grecia y Portugal. En América encontró acogida en el Código Mexicano y en reformas introducidas en Uruguay, Guatemala y Perú. Existe armonía entre la doctrina del abuso del derecho y el nuevo paradigma. Esa armonía se encuentra reflejada en los marcos normativos de Chile y Argentina. Veamos ahora el lugar del abuso del derecho en Chile y luego en Argentina. Chile, debo comenzar diciendo, nunca reemplazó su Código Civil. Ese texto, naturalmente, sufrió reformas parciales. La doctrina del abuso del derecho no fue acogida formalmente en la legislación chilena, pero su presencia se advierte como resultado de la decodificación y de algunas disposiciones aisladas del Código. Aun cuando la doctrina no ingresó en el Código, los actos abusivos no fueron bienvenidos por Andrés Bello, el codificador. Así, por ejemplo, el artículo 945 del Código disponía, y cito, cualquiera puede cavar un suelo propio, un pozo, aunque de ello resulte menoscabar el agua de que se alimenta otro pozo. Pero si de ello no reportar utilidad alguna, o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obligado a tapar el pozo. Otro ejemplo que encontramos en el Código se trata sobre cometer un delito o un cuasidelito. Es obligatorio indemnizar sin perjuicio de la pena que impongan las leyes. Es decir, que si uno abusa y comete un delito o un cuasidelito, debe compensar. El articulado del Código aún pregona los postulados del paradigma liberal en Chile. Como les dije, no hubo cambio. Si bien la interacción con otras disposiciones invita a ver los códigos con otros lentes, nos cambiamos los lentes, vemos el mismo texto, pero con otros lentes, con los lentes de la función social. Porque en Chile se ofrece una dicotomía. Por un lado, un código sin cambios, un texto que es como un texto sagrado, que los chilenos no se animan a cambiar todavía, aunque hay muchos esfuerzos, pero no se animan a cambiar. Y por otro lado, una constitución que sí le dio la bienvenida a la función social. Ahí vemos una dicotomía. Movámonos a Argentina. 3 esfuerzos de reforma al Código Civil abrieron camino para la recepción formal de la doctrina del abuso del derecho en la Argentina. El proyecto de 1936, liderado por Lafay y Tobal, dio la bienvenida a la doctrina. El proyecto de 1954, liderado por Jean Vías, también incluyó un artículo sobre la doctrina. Finalmente, la reforma de 1968, liderada por Borda, le dio una acogida formal. La reforma introdujo aspectos de solidaridad social en el Código. Diversos artículos de ese Código dieron acogida a la doctrina. Por ejemplo, el artículo 1071, que introdujo un segundo párrafo que lee: la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, y continúa. Por su parte, el nuevo artículo 2513 dispuso que es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla,
conforme a un ejercicio regular. Vemos así que el Código argentino incorporó aspectos del paradigma de la función social mediante la introducción de la doctrina del abuso del derecho. El paradigma liberal entonces experimentó una erosión en la Argentina, también lo hizo en otras jurisdicciones de América. Veamos ahora la tercera parte de esta cuarta parte, son cajitas macrónicas rusas que se van abriendo. Y esta tercera cajita, que está dentro de esta caja grande que es la cuarta, es la recepción del nuevo paradigma en la legislación especial. Este es el último aspecto que vamos a ver. América Latina incorporó el nuevo paradigma también dentro de legislación especial. Se trata de disposiciones que crecieron fuera de los códigos, es decir, un proceso de decodificación que circulaban alrededor de ese sol que era el Código Civil. Las leyes de reforma agraria brindan un claro ejemplo de esta decodificación, ya que abrieron un camino para la recepción del nuevo paradigma, no solo en América Latina, también en otras partes del mundo. Esa legislación especial contribuyó a crear un nuevo status quo, o una nueva dimensión social. Las reformas agrarias variaron conforme las partes involucradas. Cada actor ofreció una definición conforme a sus intereses. Yo entiendo que las leyes de reforma agraria son aquellas disposiciones emanadas de las legislaturas y que anhelan alterar la distribución de la tierra dentro de una jurisdicción, mientras tratan de otorgar propiedad a aquellos miembros de la sociedad que tradicionalmente fueron privados de ejercer o disponer de esos derechos. Lo que trata de hacer la reforma agraria es solucionar una situación que no estaba equilibrada. La reforma agraria se extendió por todo el globo, como dije hace algunos minutos. Los primeros antecedentes del siglo XX se encuentran en los cambios que surgieron luego de la Revolución Mexicana de 1910. En Europa, un número de reformas fueron implementadas luego de la Primera Guerra. Así lo demuestran los cambios en España en la década del 30. El nuevo paradigma de propiedad se benefició con las reformas agrarias de un número de jurisdicciones americanas. Las reformas agrarias fueron un componente importante del derecho de propiedad en esta parte del mundo. Una región en donde durante la década de 1960 el 90% de la tierra era propiedad del 10% de la población. 90 en 10. Hubo un contagio de reformas agrarias en las Américas. Ejemplos de primeras reformas agrarias se encuentran en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil, Nicaragua y El Salvador. La reforma agraria experimentó una aceleración en la década de 1960 y una desaceleración o un freno a partir de la década de 1980. Se cree que la estructura agraria de la región cambió más en el periodo 1930-1980 que en los anteriores 400 años. La intensidad de las reformas no fue la misma en toda la región. Algunas reformas dieron prácticamente toda la tierra a las familias campesinas, otras optaron por sistemas mixtos, como cooperativas, mientras que otras optaron por la socialización de la tierra, como fue el caso cubano desde 1959. Ese cambio radical en la isla de Cuba motivó la creación de la Alianza para el Progreso, orquestada por Kennedy. La alianza apoyó reformas graduales para evitar un efecto dominó de revoluciones en el continente. Anhelaba cambiar los sentimientos hacia la reforma agraria. Esta dejara de ser vista como algo subversivo y pasara a ser visto como algo respetable, un objetivo válido. Debemos notar también que la promulgación de leyes de reforma agraria no necesariamente significa que los cambios ocurrieran. Si bien en muchas jurisdicciones la reforma no fue más que un gesto, ayudó como una herramienta más para abogar a favor de un cambio de paradigma de propiedad. Veamos el lugar de la función social dentro de la legislación especial de Chile y de Argentina. La reforma agraria tuvo un claro impacto en Chile cuando se la compara con otras jurisdicciones.
Cambios comenzaron durante la presidencia de Alessandri Palma en 1920, cuando el poder político de los terratenientes comenzó a erosionarse. Las reformas más significativas ocurrieron durante las presidencias de Frei Montalva, Alessandri Rodríguez y Allende, en la década de 1960 y 70. Antes de esas últimas reformas, el 80% de la tierra se dividía entre un 3% de las familias rurales. Veamos las reformas de la década de 1960. La primera reforma ocurrió mediante la Ley 15020 de 1962, la cual, si bien fue favorablemente acogida, fue criticada por su extensión y dificultades de aplicación. Esa ley fue la primera pieza legislativa americana adoptada luego de la creación de la Alianza para el Progreso, a la que hice referencia. Y Chile recibió la mayor cantidad de fondos de esa alianza. Una nueva ola de reforma siguió en 1967, con la Ley 16640. Esa ley apuntó a modernizar las zonas rurales. El artículo 2 de la ley daba la bienvenida al nuevo paradigma y dispuso, y cito, con el objeto de que la propiedad agraria cumpla su función social, declárese de utilidad pública y autorícese la expropiación total o parcial de los predios. Fin de cita. La ley favoreció a más de 20.000 familias que recibieron 2.6 millones de hectáreas. Pero hubieron aún más cambios en Chile. Un grupo de medidas aún más radicales fueron implementadas en el periodo 1970-1973 durante la presidencia de Allende. Ahí la expropiación creció exponencialmente. Se llegó prácticamente a un Estado socialista, lo que derivó en el golpe militar de Pinochet. Chile representa un claro ejemplo de legislación agraria, donde efectivamente hubieron cambios. El número de propietarios se triplicó en el periodo 1926-1976, es decir, en 50 años se triplicó el número de propietarios. Chile tomó medidas tendientes a abandonar el paradigma liberal y lo realizó mediante legislación especial. Por un lado, en Chile vemos la Constitución, con la nueva función, el Código sacrosanto que no se toca, y la legislación especial que ayuda a realizar un cambio de paradigma. Veamos ahora el lugar de la función social dentro de la legislación especial argentina. Algunos habrán notado que mi enumeración, esa vez que perdí el aire, esa enumeración no incluyó a Argentina, porque la reforma agraria no fue una prioridad de los gobiernos argentinos. Lo que sí fue una prioridad fue la colonización de tierras, que fue ofrecida como alternativa. A diferencia de otras jurisdicciones, la presión sobre las tierras en Argentina era baja, ya que en la década de 1960 solamente el 28% de la población vivía en zonas rurales. Argentina adoptó legislación especial que daba la bienvenida al nuevo paradigma durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, la Ley 10.284 de 1917 sobre bien de familia ofreció tierras a nuevos pobladores. Las 2 primeras presidencias de Perón tiene tierra, tiene que sacarle el jugo, porque ella es la riqueza del Estado. Fin de cita. En la práctica, sin embargo, sus políticas fueron menos radicales. Las leyes de arrendamiento rurales fueron adoptadas durante su presidencia. La Ley 13.246 de 1948, es decir, un año antes de la nueva Constitución, trataba sobre arrendamiento y en su artículo primero establecía que la tierra debía utilizarse para fines agrícolas. En Argentina nuevos cambios llegaron ya con la presidencia de Arturo Frondizi, cuando el desarrollismo tomó protagonismo. Mientras otras jurisdicciones apuntaban a una reforma agraria, Argentina apuntaba a transformar la explotación agrícola convirtiéndola en una verdadera empresa. Las ventajas comparativas debían ser potenciadas con equipos, tecnología y procedimientos botánicos de avanzada. La colonización de tierras reemplazó a la típica reforma agraria en Argentina. Ya la Ley 4.167 había distribuido 3 millones de hectáreas de tierras fiscales antes de 1910. Los esfuerzos de colonización continuaron.
En 1940 se creó el Consejo Agrario Nacional, el cual controlaba la dirección de tierras. El artículo primero no hablaba de la función social explícitamente, pero sostuvo, y cito, la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo. Todavía no hemos llegado a 1949, es decir, que la palabra función social todavía no está presente. Perón también miró la colonización como una opción. El punto 24 de su primer plan quinquenal la defendía. 2 millones de hectáreas fueron afectadas por la colonización durante el periodo 1940-1956. Vemos entonces que la Argentina dio bienvenida a la legislación especial que consideraba el nuevo paradigma, si bien la reforma agraria no germinó en el país. Esta es una clara diferencia con otras jurisdicciones de América, quizás con excepción de Uruguay. En Argentina la legislación especial debilitó al código como un proceso natural de decodificación, mientras que también debilitó al paradigma liberal. Esa legislación especial se sumó a los cambios en la Constitución y en el Código Civil, viendo de esa forma que hay un cambio de paradigma en la Argentina. En la Constitución de 49, en la reforma del 68 y en la legislación especial que se extiende a lo largo de la primera mitad del siglo XX. América Latina incorporó los postulados del paradigma de la función social. El grado de incorporación varió según las jurisdicciones, unas siendo más conservadoras que otras. Un grupo incorporó al nuevo paradigma, incluso utilizando el término función social, mientras que otro grupo se conformó con limitar el carácter absoluto de la propiedad mediante la adopción de doctrinas y principios que tuvieron un impacto en ese pilar fundamental del derecho. Para cerrar, en los próximos 2-3 minutos, voy a recapitular los temas que hemos abordado. Primero, definimos los paradigmas de propiedad. Segundo, hablamos brevemente sobre el paradigma liberal. Tercero, exploramos los orígenes del paradigma de la función social. Vimos su recepción en la literatura jurídica española, francesa, alemana, inglesa y en la doctrina social de la Iglesia. En cuarto lugar, rastreamos la recepción del paradigma en 2 jurisdicciones, con especial atención a la recepción en las constituciones, los códigos civiles y la legislación especial de reforma agraria, o colonización en el caso argentino. Esta presentación espero nos alerte sobre al menos 3 puntos. El primero, que durante el siglo XX, América Latina dio la bienvenida a los postulados del paradigma de la función social. Segundo, que las jurisdicciones acogieron el cambio de paradigma de distintas formas, en las constituciones y los códigos, también en la legislación especial, y también incluso en decisiones de los tribunales y en la doctrina, un tema que yo no he tratado hoy, pero también dentro de las fuentes del derecho está la jurisprudencia, la doctrina, y podemos ver que allí también hubo una recepción. El tercer punto, que espero esta presentación nos alerte, y es un punto muy importante, a mi entender, es que algunas ideas fueron tomadas de Europa, pero hubo un número muy, pero muy significativo que resultó de elaboraciones americanas, de esa gestación vernácula en el continente americano. Una gestación de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Acabamos de escuchar una magnífica presentación de Agustín, como no podía ser de otra manera. Creo que hay muchos elementos sugerentes. No sé si ya hay algunas preguntas, algunas reflexiones, mientras los colegas van pensando un poco o se animan. Vos, Ricardo, si ves que hay alguien que está levantando la mano, ya le damos el uso de la palabra. Efectivamente, Ezequiel, ya tenemos un pedido de pregunta por parte de Jenny Barra.
a quien entonces le damos la palabra. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo soy Agustín, precisamente de Santiago de Chile. Ya, entonces voy a hacerme cargo de algunas afirmaciones que tú hiciste en este momento y que son muy interesantes por lo demás, ¿ya? Pero una de las cosas que quería más que nada decir respecto de lo que tú hablas en relación con nuestro Código Civil y que no se atreven a hacer modificaciones, yo creo que más que no se atrevan a hacer modificaciones, yo creo que no, nuestros legisladores actualmente son bastante conflictivos, por decirlo menos, en hacer estas modificaciones, ¿ya? No obstante que nuestro código debe tener estas modificaciones, no está ni la voluntad ni la capacidad para hacerlo. Entonces, como muy complejo, ¿ya? En ese sentido. Y concuerdo contigo en algunas cosas que sí deberían de modificarse. Y cuando se han hecho con mucha negligencia y poca seriedad en hacer estas modificaciones. Por otro lado, volviendo al tema tuyo, que es muy interesante, ¿ya? Nada más que quería decir respecto del punto tuyo sobre la función social de la propiedad, que nosotros lo tenemos en la Constitución del 80, en el artículo 24, ¿ya? Es bastante extenso el artículo 24, no tanto como está actualmente, porque actualmente se hicieron una serie de modificaciones y se incorporaron otras cosas. Pero en el año 80 sí se incorpora la función social de la propiedad precisamente, ¿ya? Y lo incorpora en forma expresa. Y además establece una limitación a la propiedad en el sentido de la expropiación, que debe ser de utilidad pública, ¿ya? Se debe expropiar por utilidad pública. Y también respecto del hecho que tú decías en relación a que también se compensó un poco con el hecho de que facilitar a las personas que se encontraban ocupando territorios o propiedades de poder regularizar esta situación. De hecho, es una ley que se encuentra vigente hoy en día, disculpa, más que una ley, es un decreto ley porque salió en el tiempo precisamente del gobierno militar, ¿ya? Y esta ley, precisamente cumpliendo con ciertos requisitos, tú puedes regularizar tu propiedad, ¿ya? Es eso nada más que ese alcance quería hacer Agustín respecto del tema en relación con Chile. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Y muchas gracias también porque estuviste ayer en la otra charla que di. Y la verdad que no te conocía el nombre, pero no te había visto, así que estoy muy contento de conocerte en esta forma virtual, Sí. que no es virtual, es real. Es más real que esto. Siento Sí. que toco. Justamente. Jenny, gracias por esos 3 puntos. El del código, no conozco muy bien todos los pormenores, pero lo que pude leer es que hubieron algunos esfuerzos de reforma integral que no pudieron avanzar. Y por lo que vos decís, podría ser, como dije, no conozco los pormenores, pero no me sorprendería que podría ser lo que vos decías. Pero sí que quería resaltar que hubo esfuerzos, que no llegaron a buen puerto, pero hubo esfuerzos. Lo de la Constitución de 1980, sí, estoy completamente de acuerdo, es muy interesante porque con el nuevo gobierno logran mantener el texto que lea función social. En la Constitución de 1925 no estaba la función social, pero en 1967 se hace una reforma a la Constitución y ahí ingresa la función social, y es interesante que lo mantienen luego en 1980. Esperemos que lo mantengan también en la nueva Constitución. Y el tercer punto es uno que a mí me fascina porque Chile tiene que corregime Jenny si vos después ves que no soy muy preciso, Chile tiene algo muy particular que es la relación minifundio-latifundio, que otras regiones no tienen tanto. El minifundio en Chile es algo que estuvo muy presente en la legislación y era lo que se quería tratar de regularizar también.
Y quizás en esas situaciones lo que vos mencionabas como el tercer punto, de que la gente pueda tener acceso a su propiedad. Fíjese, doctor Parise, que me parece que se va a quedar un rato en Chile, porque ahora, si está de acuerdo el doctor Ezequiel, le damos la palabra a Boris Santander, también desde Chile. Adelante, Boris, tienes palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Ricardo Rabinovich. Muchas gracias por la inclusión. Doctor Parise, un honor escucharlo. No, una acotación. Hemos asistido las últimas décadas, particularmente de los años 50-60 en los Estados Unidos, en el mundo anglosajón, pero con alguna recepción, por supuesto que tardía, como siempre, tanto en Argentina como en Chile, quizá también en Uruguay, a una nueva manera, que yo no sé si da para un nuevo hito o un nuevo periodo, pero sí introduce una mirada diferente también a la propiedad y a su función social, que es la mirada del análisis económico del derecho. No sé dónde cabe en el esquema que también expone usted, pero me parece que introduce un elemento diferente. Digo esto con una reserva, no me voy a extender mucho, pero quería saber si lo incorpora usted, doctor Parisi, ahí en el análisis, o cómo lo incorporaría, porque es una nueva mirada, de todas maneras, esto de explicarse, ¿cierto?, el origen de la propiedad privada en particular, a partir de este fenómeno, ¿cierto?, de la tragedia de los comunes, cuando la propiedad colectiva se le suma escasez, ¿verdad?, la sobreexplotación de recursos, y la solución es la asignación de derechos de propiedad perfectamente definidos para que puedan, a través de asignaciones derivativas, llegar a manos de quienes más lo valoran. La solución que hacen las sociedades modernas, una vez que se organizan, ante la propiedad colectiva que genera estos problemas, ¿cierto?, con la sobreexplotación de recursos. Pero digo esto con una reserva, y perdón que la haga, pero prefiero aclararla, ya que me estoy presentando a este maravilloso mundo de una uva tan internacional. Me siento maravillado con esto. Lo digo porque la reserva que hago es que normalmente cuando uno habla de análisis económico del derecho, yo enseño análisis económico del derecho en mi facultad, en la Universidad de Chile, siempre se tiende a mirar, ¿cierto? Y se dice, este hombre es el economista o economicista o extremo liberal, y muy lejos de eso. Yo hago la reserva de que hablar del análisis económico del derecho no es equivalente a este, comillas, neoliberal, para que no se me enoje ahí Ricardo. Uno hace análisis económico del derecho también desde una mirada neomarxista o socialista, y no necesariamente neoliberal. Yo aclaro eso porque yo soy un hombre de izquierdas, pero creo que esta mirada, ¿cierto?, desde el mundo de la teoría de precios, la teoría de videojuegos, hacia la propiedad y su función social, quizá modifica un poco el esquema que usted, doctor, ha planteado, o está por hacerlo, porque caminamos hacia allá, y en Chile muy aceleradamente. Por lo demás, ha primado bastante en los análisis, especialmente en temas regulatorios como libre competencia, esta mirada del fenómeno de la propiedad. Muchas gracias, Boris. Y me encanta el fondo de ese de pantalla que tenés. Es como que nos da una bienvenida a una relajación total. Me puedo sentar en uno de esos sofás y no me levanto más. Creo que querías decir algo, pero bueno. Bueno, Boris, sí, el Law on Economics y la tragedia de los comunes, y también lo de los ecosistemas, ecoservicios, eso que vos estás mencionando, yo lo encuadro más en el cuarto paradigma, el que hablé el año pasado, que es el de la función ecológica. Y cuando comencé hoy les dije que había 4 paradigmas: el de la asignación, que es apenas llegan los españoles; el liberal, el de la función social, y el de la función ecológica. Yo lo encuadro más en esa cuarta paradigma, porque ahí lo que empieza a primar no es tanto el actor, sino la propiedad en la función no solo de los miembros de la sociedad, sino también en comunión con el medio ambiente. Es cierto que a partir de la década del 50 y del 60, especialmente en Chicago, empieza el Law on Economics, pero el Law on Economics, que como bien vos decís, también tiene una corriente más de izquierda, y se pueden mencionar varios autores,
Pero es interesante también ver cómo la función social tenía un tinte, y ahora me vuelvo hacia el tercer paradigma, no el cuarto de la ecología, sino el tercero, tenía un tinte un poco socialista, o bueno, estamos en la Guerra Fría, la del 60, el 70, no podían darle una acogida a la función social, ideas que podían ser de esa talla. Entonces, se empieza a gestar lo que ahora se llama los escritos de, por ejemplo, Gregory Alexander o Joe Singer de Harvard, que hablan de la obligación de la norma social. No hablan función social, pero una obligación que viene pegada a la propiedad que tenemos. En mi vista es prácticamente lo mismo, simplemente que lo miran desde otro ángulo y no se quieren acercar demasiado a la función social. Puede ser que sea también por un desconocimiento, porque esta idea de la función social no fue muy explorada en el continente norteamericano hasta hace poco. Gente como Matthew Miro, por ejemplo, sí, al haber mirado más a Europa y América Latina, les pudo abrir la puerta. Pero lo que quería recalcar es esas dos cosas. Sí, tu punto de derecho de economía lo veo más en el último paradigma, y lo que veo es que en la literatura jurídica de los Estados Unidos, a partir de la década un poco más tarde, 60 y 70, se empieza a ver esto de la norma social, que para mí es muy similar a la función social. Y gracias por tu comentario. Ricardo, hay dos personas que están, dos colegas que están anotados. Exactamente. Y si le además, parece... Sí, ¿quiere hablar usted? No, además también hay una colega que está preguntando si se va a colgar la conferencia, y vos, si le podés recordar esto. Bueno, yo tengo la esperanza de que el doctor Parise no se vaya a colgar, y usted tampoco. Lo que vamos a hacer es colocar esta conferencia en el YouTube, como colocamos todas, tanto, o sea, en el canal de la facultad y luego en el mío también, a disposición de todo el mundo, porque nos ha parecido una conferencia muy, muy buena, así que la queremos, y muy buenas las intervenciones también, así que la queremos volver eterna, y Internet tiene esa cualidad, hasta mientras dure Internet las cosas serán eternas. Ahora, no lo vamos a colgar al pobre Agustín, porque es muy buena persona, lo queremos mucho, aunque tenga ese aspecto ahora, así que bueno, que para colgarlo incluso le da como el physique du rôle, pero no importa. Vamos a escucharlo ahora entonces a Nicolás Salvi. Nicolás, adelante. Nicolás, adelante. Ahí está, ahí ya, sí. No podía desmutear el micrófono. Perfecto. Primero, bueno, me sumo, muy buena la charla, Agustín. Y rápidamente, estoy muy fascinado con tu esquema y cómo lo planteas. Primero, bueno, por similitud de intereses, yo mi tesis de máster la hice sobre derecho de propiedad, y uno de mis autores fetiches es Kuhn y sus estructuras. Así que voy nada más por un punto, te haría millones por cada uno de los hechos e hitos y autores de la historia, pero quería saber, en tu opinión, lo que sería hoy lo que podríamos llamar un derecho humano positivizado, o como lo llamaría el neoconstitucionalismo, ¿no? Lo que encontramos como propiedad escrito en sobre todo en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Pero en la mayoría de los tratados internacionales y acuerdos, lo que se entiende como derecho humano hoy a la propiedad. Eso lo podríamos encuadrar en el tercer paradigma o en el cuarto. O sea, en el cuarto estaría muy claro lo que sería el neoconstitucionalismo latinoamericano, ¿no? Pero me queda en pensar, bueno, la idea europea y la idea internacional, ONU, digámosle por alguna manera. Gracias. No, muchas gracias a vos, Nicolás. Y mi dirección de correo no la voy a poner ahora en internet, pero sería interesante si te podés poner en contacto con el Departamento de Ciencias Sociales, así entramos en contacto por correo electrónico. Porque me gustaría ver tu tesis y quizás también te puedo pasar alguna cosa mía, y así hacemos un salto transatlántico. Buenísimo. Sí, hay un sinnúmero de instrumentos internacionales que hacen referencia a lo que yo entiendo la función social. Bueno, le empiezo del otro lado. ¿Ubicaría los instrumentos internacionales que vos mencionaste a nivel europeo y también americano dentro del tercer paradigma? Y eso lo hago efectivamente en uno de mis escritos, hago eso. Trato de rastrear cómo esos instrumentos para mí califican
en el tercer paradigma, que es el de la función social. No los pongo en el cuarto paradigma porque, a mi entender, tiene que estar muy presente la ecología, o el medio ambiente, o la palabra ahora está tan en boga, esa, en inglés, sustainable. Como no sé exactamente la traducción castellana, no quiero hacer un papelón de los tantos que hago en el internet, entonces digo sustainable. Y creo que es sustentabilidad, pero puede ser que esté equivocado. Tiene que estar eso presente para que sea el cuarto paradigma. En algunos instrumentos ya lo empezamos a ver presente. Por ejemplo, la Constitución de Eslovenia, la Constitución eslovaca dice que la propiedad tiene que tener una función social y ecológica. La de Colombia también lo dice. De Colombia creo que es la de 1991, ya lo dice también. Entonces, y hay otros instrumentos que también lo dicen, instrumentos internacionales que hablan de una función social dentro del marco de los derechos humanos, pero también están empezando a hacer hincapié al medio ambiente. Entonces, para traer la respuesta nuevamente, yo creo que cuando el instrumento no hace referencia al medio ambiente o a la ecología, nos podemos ubicar en el tercer paradigma. Cuando ya se mueve hacia otros elementos más que hacen con la ecología del medio ambiente, estaríamos en el cuarto paradigma. Y gracias por tu intervención. Muy Bueno, bien. muy bien. A ver, Ricardo, fíjese, no sé, yo le digo, usted después, doctor Ezequiel Abársolo, dispone porque usted aquí es el mandamás. Pero fíjese que tenemos un muy buen cierre ahí posible, porque ni más ni menos que la querida señora secretaria del Departamento de Ciencias Sociales, la profesora doctora Isabel González Nieves, ha pedido la palabra. Así que, y es la última que ha pedido la palabra. Así que igual, su palabra... Ricardo, hay dos preguntas de Guillermo Gappel y de Enrique Suárez, si no estoy equivocado. Porque están acá en el chat preguntando. Pero no levantaron la mano. No levantaron la mano. No levantaron la mano. Bueno, igual lo que pasa es que es muy complicado porque estamos mucha gente en sala. Si no se levanta la mano es muy difícil encontrar las personas para darles la palabra. En todo caso, que te hagan la pregunta por chat. Que te la hagan la pregunta. Sí, ya la hicieron. Ok, dale, hacésela vos entonces y después le damos la palabra para el cierre. O sea, que la palabra de Isabel sea la última palabra. Muy bien, muy bien. Guillermo Gappel pregunta por los rasgos propios. ¿Qué es lo que vos podrías sintetizar de los rasgos propios de la función social en América Latina? Y Enrique Suárez en realidad no puso qué pregunta quería hacer. Yo aprovecho mientras estás escribiendo, al margen de felicitarte, me parece magnífico, muy sugerente, muy interesante. Hay muchas cosas, porque Agustín, con su capacidad, indudablemente, nos está ofreciendo, por un lado, uno de los caminos que debe recorrer la historia del derecho en nuestra región, que es la historia del derecho comparado. Vos no solamente hablas de la teoría de la historia del derecho comparado, sino que estás haciendo historia del derecho comparado. Ahora, al mismo tiempo, vos mostrás la superación con tu capacidad, pero las enormes dificultades que nosotros tenemos. Y creo que lo tuyo es una invitación para tantos colegas, 120 que tenemos acá, para pensar en hacer trabajos equivalentes. La red está, el camino es el que está mostrando Agustín. Y en este caso, incluso como un gran académico como es Agustín, también yo creo que lo que voy a decir ahora, vuelvo a señalar, a mí me ha parecido magnífico, pero vos estás proponiendo un marco teórico, que como todo marco teórico puede tener sus puntos débiles, pero que necesitan ser verificados, corroborados. O sea, yo creo que la conferencia de Agustín es la oportunidad para confirmar o rebatir algún punto de lo que vos estás diciendo. Y esta es una invitación a los colegas de Brasil, de Ecuador, de Colombia. Así que, y vuelvo a insistir, él nos está convocando a lo que tenemos que hacer, el esfuerzo por hacer una historia común del derecho en América Latina. Y se hace de esta manera.
Felicitaciones. Perdóneme, doctor Abasolo, pero permítame solamente que le corrija con todo respeto que usted ha dicho 120. Usted está discriminando a 26 personas, porque son 146 en este momento quienes están compartiendo esta reunión y llegamos a tener más de 150 personas en sala. Varios se retiraron cuando Boris dijo que él era socialista. Y entonces algunos frente a esa manifestación no pudieron soportar ya más y se retiraron de la sala. Pero antes que eso se retiraran teníamos 152. Ahora somos 146. Profesor Parise. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Y sí, la idea es que seamos cada vez más los que estamos haciendo esto. Y esto es algo que vos, Ezequiel, habías dicho en uno de tus trabajos, no recuerdo el año, pero ya hace un par de años, nos habías invitado en uno de tus trabajos a que exploremos esos caminos. Habías mencionado incluso el derecho de propiedad. Entonces yo lo sé porque en uno de mis trabajos me vino como anillo al dedo. Esto es lo que dice es lo que quiero hacer yo. Entonces, cuantos más seamos, mejor. Por eso yo cuando hacía la presentación trataba de mencionar, por ejemplo, las actas constituyentes de la Constitución del 49 están digitalizadas. Obviamente hay material de archivo que no podemos consultar, salvo que hagamos una visita. Pero hay otro montón de fuentes, especialmente para el siglo XIX, que sí podemos consultar. Que podemos empezar a hacer esos viajes a través del Internet. En base a la pregunta... Agustín, algo que de paso, para decirle a Ricardo, que es un gran promotor de esfuerzos colectivos, pero además también a los colegas, si teníamos alguna duda de la importancia de lo que es la digitalización de fuentes, como estamos viviendo ahora, ya no es algo importante, es imprescindible. Y en todos nuestros países tenemos que insistir en que nuestras fuentes locales estén digitalizadas. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa, si me permite, profesor Abasolo, sumándome absolutamente a eso, porque en este momento vamos a decir que hay varias tesis doctorales que están interrumpidas por la falta de digitalización de documentos. Este es un problema mundial. Estoy recibiendo comunicaciones de doctorandos y doctorandas de todo el mundo que están desesperados porque tienen sus investigaciones de tesis doctoral interrumpidas por la falta de digitalización de documentos, por el hecho de que uno no puede en este momento ir a los archivos, etcétera, etcétera. Pero además, no quiero dejar pasar una cosa. En esta espectacular conferencia de Agustín Parise, yo, usted sabe, le voy a confesar, doctor Abasolo, yo tengo mucha envidia al doctor Parise, por muchas cosas. Por una cosa, porque vive en Holanda. Pero bueno, fuera de eso, le tengo mucha envidia al doctor Parise, aparte, porque tiene una capacidad extraordinaria de síntesis. Es impresionante cómo él sintetiza, arma lo que va a decir, lo cierra siempre. Son unas conferencias redonditas, perfectas, ¿no? Los redonditos de París. Son unas conferencias perfectas absolutamente. Yo lo que quiero destacar, aquí montándome en ancas de lo que ha dicho el querido profesor Ezequiel Abasolo, es que qué lindo, ¿no? Cómo desde el Departamento de Ciencias Sociales, y aquí quiero, en este punto quiero destacar los trabajos de un querido colega profesor de Historia del Derecho que está en sala, que lo acabo de ver en sala, que es el doctor Sandro Fabricio Olaza Pallero, cómo hemos vuelto a traer a lo largo de estos últimos 10 años, hemos vuelto a traer la Constitución de 1949 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hemos hecho una resurrección prácticamente a lo largo de estos años de un texto constitucional olvidado, dejado de lado, ninguneado, como dijimos en un encuentro el año pasado, ninguneada, la Constitución ninguneada, ¿no? Y hoy en día la Constitución del 49 vuelve a formar parte de las conferencias, de las presentaciones, de los debates y demás, independientemente de las ideas políticas que cada uno de nosotros tenga. Absolutamente, porque considerar que solamente una persona de ideas justicialistas o peronistas puede querer que la Constitución del 49 se coloque en los debates, en las conferencias, sería, yo no sé si usted piensa lo mismo que yo, profesor Abasolo, profesor Parise, pero sería de una estupidez absoluta, de una estupidez absoluta. Sí. Lo que uno no puede, total, de una cerrazón mental. Caballo de lechero, se decía en mi época, ahora no hay caballos ni lecheros, pero bueno, pero lo cierto es que
realmente lo que no se puede tolerar, lo que ningún país que se precie de tal y ninguna humanidad que se precie de tal puede tolerar es el robo de la historia. Es el robo de la historia. Porque de todos los robos, el robo de la historia es uno que trae consecuencias gravísimas. Así que me siento muy feliz, Agustín, aparte de que siempre escucharte a vos es aprender. La verdad Yo te agradezco, Ricardo, estoy feliz que se grabó esto porque lo voy a seguir escuchando, lo voy a repetir. Cuando dijiste lo de los redonditos de París, me gustó mucho. No, te agradezco mucho. Uno se identifica como de otra época, ¿no? Pero ¿sabés qué quería agregar en ese sentido, Ricardo? Que, por ejemplo, Alemania, pasaron muchas décadas hasta que Alemania pudo volver a mirar el Tercer Reich. Y hasta hace 10 años, yo me acuerdo justo hace 10 años, estábamos en un seminario en Alemania y uno de los juristas ahí dijo, bueno, pero no sé si podríamos estar haciendo muchas tesis doctorales sobre el Tercer Reich, hay que esperar un poco más de tiempo, dijo. Y ahora, ya 10 años después, ya no hace más falta esperar el tiempo, y ya se está visitando y se está explorando de distintos ángulos. Entonces sí, no hay que negar la historia, a veces lo que se necesita es a veces un poquito de tiempo. Claro. Pero nunca hay que negarla. Absolutamente, nunca hay que negarla. Bueno, justamente vos sabés que la escuela llamada la Escuela de la Historiografía de todos los días, ¿no? O historiografía cotidiana, fundamentalmente surgida en Essen, ¿no? En Alemania, planteó, bueno, vamos a historiar el periodo del Tercer Reich en la gente, o sea, ¿qué pasó con Alemania con la gente? Uno de los historiadores decía, mi papá y mi mamá se conocieron y se enamoraron y vivieron su noviazgo durante el Tercer Reich. ¿Por qué yo no puedo historiar los noviazgos que fueron durante el Tercer Reich? Mi papá y mi mamá no eran nazis, eran opositores al nazismo, etcétera, etcétera, pero vivieron en esa época. Yo creo que un país, cuando borra partes de su historia, borra también su memoria. Y esto es algo muy peligroso. Realmente es muy peligroso. Ricardo, disculpame que te interrumpa, pero estaba el comentario de uno que no me acuerdo el nombre, la persona que hizo la pregunta, sobre los rasgos propios, que yo entiendo, y si lo puedo resumir, si puedo. Sí, porque mirá que estamos, le quiero dar la palabra a Isabel, que aparte le corresponde, bueno. Pero mirá que estamos sobre el final. Me quedé con lástima de que no hizo la pregunta mi querido y admirado amigo el doctor Suárez, porque es una persona muy aguda y que trabaja mucho estos temas. Lo acaba de poner en el chat. Me alegro mucho y ojalá que el doctor Suárez, al que lo quiero mucho, aprenda a manejar el Zoom en el futuro y sepa cómo hacer las preguntas levantando la mano en el futuro, porque sabe muchísimo de muchísimas cosas, pero de Zoom tiene que ponerse a aprender. Como todos hemos tenido que ponernos a aprender y seguimos aprendiendo. Adelante, Agustín. Sí, bueno, la reforma agraria se expandió, o la función social, para ser más general, se expandió por muchos lugares del mundo y con distintos matices. Entonces, cuando hablo de la función social, estoy hablando, si quieren los rasgos propios de América Latina, va a ser algo muy particular. Y está esa inequidad en la distribución de las tierras, esas cuestiones políticas que señalé, y todo eso hace un cambio que es distinto al que se vivió, por ejemplo, en Europa, donde hubieron 2 guerras en el mismo periodo, y hubieron regiones que quedaron devastadas y había que ocupar la tierra nuevamente. Entonces, son distintos panoramas, y los propios me parece que se va saliendo, se desmembra de los distintos puntos que toqué. Pero quería marcar que es diferente en cada región. A ver qué dice el doctor Suárez. El doctor Suárez acá notó, ¿cuál sería el futuro, qué sería el futuro de la implementación de la función social de la propiedad desde la visión de la doctrina social de la Iglesia, tomando en cuenta que puede considerarse el paradigma como reacción de la solidaridad que posibilita cambios en las estructuras? Evangelii Gaudium, número 189. Sí. Me lo voy a repetir porque me quedé con el... ¿Qué pensás vos sobre el futuro de la implementación de la función social de la propiedad desde la visión de la doctrina social de la Iglesia?
Bueno, sí, y hizo después una referencia al Evangelii Gaudí de ahora de Francisco, la exhortación apostólica, ¿no? Al final. Sí, es muy interesante que haga esa referencia a la exhortación apostólica porque nos muestra que hay un dinamismo dentro de la doctrina social de la Iglesia. Si vemos, por ejemplo, el código de Malines en Bélgica, que es donde aparece a principios del siglo XX, este código donde tiene una proclamada la doctrina social de la Iglesia, si vemos eso y lo comparamos con Rerum Novarum, que es de fines del siglo XIX, y lo comparamos con la exhortación apostólica, vemos que hay una fluidez en el entendimiento de la doctrina social de la Iglesia. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque los contextos son distintos. Cuando vemos la exhortación apostólica de ahora de Evangelio Gaudium, la alegría del Evangelio, vemos que también Francisco empieza a incluir lo que yo llamo un poco el cuarto paradigma. Es una función social un poco más mezclada con la ecológica. Mientras que, si vemos a Leo XIII con Rerum Novarum, está en todo un marco donde lo que está primando ahí es el derecho también de los trabajadores, un contexto completamente distinto, que le siga a la revolución industrial, donde hay que traer un marco nuevo para una sociedad nueva. Y ahí, por ejemplo, el medio ambiente no es un tema principal. Es más, yo ahora no lo recuerdo, pero imagino que ni siquiera debe estar tratado. Lo que quiero resaltar es que hay una fluidez, hay un cambio. Entonces, esa doctrina social de la Iglesia va mutando, y también hay situaciones donde, por ejemplo, Juan Pablo II habla de una hipoteca social que hay, entonces lo pone para un contexto ya de la década del 80 y del 90. Pero bueno, quería mostrarle una fluidez. Gracias por el comentario. Si te parece, Ezequiel, le damos la palabra a la señora secretaria del Departamento de Ciencias Sociales. También nos está acompañando la señora vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, la profesora doctora Andrea Gastrón, que la vi muy interesada ahí durante la conferencia. Y ahora entonces escucharemos a la profesora doctora Isabel González Nieves, recientemente repatriada con un gran despliegue aeronáutico desde Palestina. Vamos a escucharla. Adelante, Isabel. Bueno, quería primero saludar a Agustín y decirle que fue muy interesante, que me gustó mucho su conferencia y que el paradigma liberal al abandonarse muchas veces no fue muy eficiente, porque si nosotros vamos al análisis económico del derecho, no solo vemos la parte ambiental, sino también el problema de la asignación de los derechos de propiedad. Ronald Coase decía, los leones se extinguen en las sabanas africanas, sin embargo en los zoológicos subsisten y se multiplican. ¿Eso qué quiere decir? Que la propiedad privada da asignación, da aptitud frente al riesgo, permite transferirla, cosa que la propiedad social o pública no se puede. Yo no le puedo decir ahora a nuestro presidente Alberto, yo me quiero ir del país, deme la parte del país que me corresponde a mí. Entonces, el análisis económico del derecho analiza esa dicotomía entre la propiedad pública o social y la propiedad privada. Por lo general prefiere la propiedad privada. ¿Por qué? Porque tiene una aptitud distinta al riesgo, y eso se ve en la responsabilidad, en las indemnizaciones y en lo ambiental también, porque el análisis económico del derecho se puede aplicar en muchas áreas, digamos, del derecho. Lo que yo veo de la propiedad, y sobre todo de la propiedad social enfocada a la reforma agraria, que la reforma agraria nunca fue muy eficiente porque el minifundio requiere de grandes inversiones para que rinda. Entonces, tiene sus problemas. Yo creo que esta propiedad social está más enfocada a la casa habitación, que es importante para cada uno de las personas de una sociedad o de un país, pero en cuanto a la explotación, tendría que capacitarle y darle préstamos a las personas para que esos minifundios o esa, digamos, propiedad social rinda sus frutos.
Y si no se ve, por ejemplo, en los sin tierra, que muchas veces les daban la tierra y después la vendían, ¿por qué? Porque económicamente no le era redituable. Bueno, yo quería entonces preguntarle para cerrar a Agustín, si no le parece que haber abandonado así ese paradigma liberal fue eficiente o no en cuanto a las consecuencias que tuvo digamos, la propiedad social, si realmente fue tan eficiente y modificó la forma de vivir de las personas. Si los países que se ajustaron a esa política social pudieron, digamos, ser eficientes económicamente y modificar la vida de las personas. Bueno, eso quería preguntar. Muchas gracias, me voy Isabel. a poner los auriculares porque si hablo y escucho junto. Muchas gracias, Isabel. Y es especialmente enriquecedor porque nos traes al tema que estamos tratando hoy desde otra perspectiva, desde el análisis económico del derecho. Y siempre es enriquecedor verlo desde otro ángulo porque podemos descubrir facetas que no habíamos tenido presentes. Si el tema del minifundio es, como yo le decía a Jenny más temprano hoy, es un tema fundamental. Y por eso es que cuando se implementan estas leyes de reforma, se crean también cajas donde se trata de generar subsidios. Y muchas de esas cajas, en el caso chileno, en algunos casos de las cajas en Chile, fueron eficientes. O sea, se comprobó que pudieron distribuir lo que tenían que distribuir. En otros casos no, pero en algunos casos sí. Si tengo que medir la eficiencia, siempre es difícil dónde lo medimos, ¿no? ¿Cuál es el punto a medir? Y yo quizás lo puedo visualizar en las estadísticas que demuestran el acceso de la gente a la propiedad, a la tenencia de la tierra, a ser dueños. Y ahí las estadísticas son bastante elocuentes y nos dicen que sí, que se tuvo acceso a la tierra. Las estadísticas no nos dicen qué hizo eventualmente, al menos las que yo tengo, qué hizo eventualmente la gente con la tierra, si después la tuvo que devolver, si la perdió, si no la usó, si le trajo un problema. Eso yo no lo puedo evaluar ahora, pero sí lo que puedo decir es, al menos si tengo que tomar un punto de medida, es que sí, que hubo mayor acceso a la tierra y que gente que no tenía eso, que era acceso a la tierra, ahora lo tiene. Y después quería volver sobre el tema de paradigma liberal. Me pareció muy linda la referencia a los leones están en el zoológico. Me pareció genial, porque es como la historia esa de cuando eliminan los REITs en el Common Law y dicen, bueno, sí, los REITs se murieron, pero nos regulan y nos manejan desde la tumba. Es como los leones acá que están en el zoológico. Sí, el paradigma liberal está ahí. Y es parte de nuestra historia también. Y tuvo cosas muy positivas y también cosas muy negativas. Y quizás en estos ejercicios de ir y venir podemos rescatarlo mejor. Profesor Abasolo, si te parece, quiero, antes de que vos des el cierre, como te corresponde, quiero, pasar un aviso. La próxima actividad así abierta del Departamento de Ciencias Sociales en sociedad con el Departamento de Posgrado tendrá lugar el jueves de la semana que viene, anótenlo. Agustín, ¿me decís qué día es el jueves de la semana que viene? Sí, creo que en Holanda y acá es el mismo día. Es el 4. Entonces, el jueves 4 de junio, jueves 4 de junio, miren, así como la conferencia de hoy fue imperdible y el que se la perdió arderá en las llamas del infierno, per saecula saeculorum, amén, la del jueves que viene es espectacular y miren, realmente creo que va a ser muy difícil que tengan una cosa mejor que hacer, porque va a estar, nos vamos a mover un poco de país, pero no nos vamos muy lejos suyo, Agustín. Nos vamos a ir a Zúrich, nos vamos a ir a Suiza. No estamos muy lejos suyo, nos vamos a ir a Suiza. Y desde Zúrich
nos va a hablar Roberto Andorno. O sea, uno de los más importantes bioeticistas y filósofos que hay en este momento en Europa, que además es doctor de la Universidad de Buenos Aires y que hace muchos años que vive en Europa y es director de investigaciones en la Universidad de Zúrich en Suiza. Nos va a hablar de bioética jurídica en tiempos de coronavirus. Decime que tenés algo mejor que hacer el jueves que viene a las 18 horas que estar escuchando una conferencia única, porque Roberto no es una persona que ande dando conferencias así, bueno, ahora doy una, mañana doy otra, pasado doy una tercera, no es así, pero va a estar dando una conferencia especialmente para nuestra Facultad de Derecho, que es su Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y cuando el doctor Ezequiel Abasolo dé las palabras de despedida, todos quienes somos miembros del programa de cursos para el doctorado, o sea, nuestros brillantes estudiantes y nuestras brillantes estudiantes, profesores y profesoras, y nuestros extraordinarios colaboradores y colaboradoras, nos encontraremos y los invitamos si quieren a todos, porque total como para nosotros es gratis, porque la bebida la pone cada uno, están todos y todas invitados, al brindis por la terminación de los primeros 15 días de la época Zoom del programa de cursos para el doctorado. Hemos sobrevivido, por lo menos hasta hoy, todavía hay clase mañana, a estos 15 días, y la verdad que lo queremos festejar y queremos hacer un brindis por la vida, un brindis por el futuro, un brindis por la continuación de nuestros sueños, un brindis por el optimismo. Así que voy a pasar ahora, en este momento, estoy pasándoles a todos por el chat, les estoy pasando a todos ya se los he pasado, el ID de la reunión, no es esta, es otra, y la contraseña que es brindis, con una originalidad total le pusimos brindis. Están todos y todas invitados, ahora ya mismo apenas se cierre el evento, para lo cual, felicitaciones Agustín, por supuesto, ya lo sabes. Para Muchas lo gracias cual a todos. le cedo la palabra al querido profesor doctor Ezequiel Abasolo. Bueno, antes que nada, pido mis disculpas a los colegas, no voy a poder acompañarlos porque esto es un continuado para mí en otra universidad, pero es un honor inmerecido, ya está todo dicho, hemos aprendido, hemos todos, lo más importante que haber aprendido incluso, estamos entusiasmados y potenciados con las ideas, con las sugerencias, con los datos, con las perspectivas. Yo creo que nos vamos todos mucho más ricos que como cuando entramos. Así que también le quiero agradecer a los colegas que preguntaron y recordarles a todos que esto no es ni más ni menos que la expresión de una comunidad académica que está en permanente diálogo, crecimiento y construcción. Muchas gracias a Agustín, muchas gracias a todos.